Bienvenidos a la batalla de las ideas desde el centro de Puebla, Las Vegas. No. De mi lado izquierdo, pesando 124 toneladas de libros, 400 millones de neuronas, cuestionándose el porqué de la vida y preguntándose no te creas todo lo que piensan. Escribiendo libros sobre la mente, Daniel Dennett, sobre la conciencia, Michael Shermer, por qué gente cree cosas extrañas como la superstición, por qué la gente niega el holocausto, gente que se ha cuestionado si realmente la religión y sobre todo después del 11 de septiembre le ha hecho más daño a la humanidad que bien. De mi lado derecho, dos grandes teólogos, dos grandes también oradores, pesando toneladas de pies de página y citas en la historia. Una persona que ha defendido de viva voz a través de en los mejores estudios y los mejores libros que yo haya conocido sobre el islamismo, los mejores libros y los mejores estudios del cristianismo, 2 pesos completos. De mi lado izquierdo, Patricia Mercado. Bienvenida. La idea aquí es que los voy a invitar a ambos. I will invite both of you. So, are you ready? You're ready? Come here, please. Voy a tirar una moneda. Un aplauso, por favor. Toss a coin. Tóquense los puños. You have to touch the part. Perdón, the brain. With the feet. Or, sorry, with the brain. He said you're going to hell. Purgatory. He just said you're going to hell. All my friends will be there. Les voy a platicar. Well, I'm I going to tell I don't you. have translation. I'm sorry. Okay.
I will explain you the rules of the game. Les voy a explicar las reglas Whoever, del juego. el que gane, ya se los había dicho. The one who wins, Whoever I told wins you that. decides if you want to start or if you want to begin. Whoever Si quiere wins comenzar o decides. You will have each of you 10 minutes. Cada uno de ustedes tendrá 10 minutos to explain and to make your point, para hacer su punto. After that, you will have 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Then van a it tener will 10 come minutos again to cada you, for uno, example, y después el and you will micrófono va have a regresar question a for cada one uno of de them ustedes, or for y both. van a tener una pregunta para uno de ellos. And o then para you will ambos. have 5 minutes to make Y después again van a another tener point. 5 minutos nuevamente para Then expresar you will su have opinión. Después The time to make a question, van a tener and tiempo 5 para minutes hacer to una make a pregunta, point, and the same with 5 you. minutos para At the expresar su end, opinión. Y al final, you have 2 minutes. ustedes van a tener 2 minutos. This is a tricky one. Esto es 2 algo minutes, truculento. just to 2 say, in minutos which way solamente do para you decir think en qué that the other person in a way is van a right? decir que la Because otra don't persona tiene believe razón everything de you alguna think. manera, porque The no point is to creamos todo understand lo the que other pensamos. perspective in a way. Everybody has something Siempre hay algo and probably a reason to think y the way they una think. parte de Do razón you like que the pensamos rules? que nuestro contrincante Okay, tiene. please, ¿Sí por favor, entienden las reglas? no golpes bajos. Please, Ah, no no, low punches. no partidos políticos. No political parties. Please, good luck. ¿Quién escoge? Águila o Sol? Tails or heads? Wow. Es una águila. Águila es... Está en pesos, güey. Quédate. Okay. So the winner is... You have to say águila o sol. Please don't confuse me, okay? Águila or son. Va. Sol, son. Ganó águila. They won. Would you like to begin or would Let them begin. they'll okay, you begin. Please go to your sides. Okay. Con ustedes, la pregunta es, the question is religion good for humanity? Señoras y señores, esta no es una pregunta sin trascendencia. Este es el debate que hoy se vive en el mundo, en las portadas del Atlantic Monthly Review, en los libros de Richard Dawkins, de Daniel Dennett, de Michael Shermer, de ellos, de Esposito, de D'Souza. Este es el debate. Después del 11 de septiembre ha renacido este debate. En las nuevas ideas estamos en el tiempo de la vanguardia del tema del debate. Welcome. All right. Un poco de agua, por favor. Bien, la pregunta es si la religión es buena para la humanidad. And I want to amend the question immediately. Quiero inmediatamente abordar la pregunta como ¿es buena la religión para la humanidad hoy, actualmente? Tengo una granja en Maine y hace algunos años estaba planeando volver a plantar mi campo de heno. Y un granjero viejo me dijo, ¿quieres debes plantar avena como una cosecha que va a ayudar a proteger a la otra cosecha? Y yo pregunté, ¿qué es esta cosecha protectora? Pero esto va a ayudar a que la planta que tú quieres crezca más rápido. La avena crece rápido y va a proteger a tu heno. Y entonces lo vas a tener que recoger antes, pero te va a ayudar a proteger al heno que quieres crecer. Bien, entonces lo que les quiero sugerir con esto es que la religión ha sido una cosecha protectora, que la religión ha preparado el camino, ha sido una preparación esencial para el mundo de la ciencia. Pero ahora es tiempo de cosechar y pasar a lo que sigue. ¿De qué religiones estamos hablando acá? Hay muchas religiones diferentes. Hay tantas variedades de religiones que ahora no podemos hacer generalizaciones sobre todos. Tenemos versiones benignas y tenemos variantes tóxicas. Y les recuerdo que me voy a concentrar en 3 variantes tóxicas recientes. Jonestown, todo el mundo recuerda el caso de Jonestown y todo el mundo deplora lo que pasó ahí. Aquí tenemos un caso más reciente. Syed Pervez Kambakhsh fue sentenciado a muerte en Afganistán hace algunos meses por blasfemo
Y como se dijo antes, esto solía ser un crimen capital y en algunos lugares sigue siendo. Hace algunos días su ejecución fue conmutada. Solamente 20 años en prisión. Creo que esto es tóxico y creo que es importante que todos nosotros lo digamos así. No podemos ser tolerantes con las diferencias de religiones y no decir que esto no es tóxico, esto es maligno, esto es tóxico. Y tengo un caso más, aún más cercano en el tiempo, y es esto. Sí, ustedes pueden reír de esto. Puede ser humorístico, prepóstero, pero también es extremadamente peligroso. Es tonto, obsceno y peligroso, y creo que es nuestro deber desacreditar esta noción. Y, perdón, dejé de escuchar. I stopped listening. I have no more audio. And that is a foolish and toxic aspect of religion. Ya le dije a Gustavo. Aside from those very dramatic cases of toxicity, I think the prevailing problem with religion is that it's a sort of unscience. Una disculpa, pero no estamos recibiendo audio en la cabina de interpretación. I debated Lord Winston in London, and the question was, is religion the greatest threat to rational scientific worldview? And I said, well, if it isn't, what is? What is the greatest threat to a rational scientific worldview? And I came up with a number Y entonces hay un número de candidatos, puede ser el alcohol, pueden ser las drogas, pueden ser los juegos de video violentos, supongo que puede ser la publicidad también. Bien, todos estos de diferentes maneras pueden discapacitarlos, pero la religión no solamente discapacita, sino que hace honor a esta discapacidad. Los obliga a estar en la irracionalidad y le hace honor a esto. Y yo creo que esto es el aspecto más difícil de las religiones que toleran este concepto, porque es peligroso para el mundo, pero no afecta por igual a todos. Alguna gente está más discapacitada que otra por esta idea de que la religión los obliga a un comportamiento irracional en ocasiones. Pero si volvemos a la pregunta, ¿es buena la religión para la humanidad? Seguramente la mayoría de la gente piensa que sí. Mucha gente piensa que la religión es algo bueno, y esto en sí mismo causa un problema serio. El problema que crea es que sencillamente no hay una buena razón en general para creer en Zeus. Creo que estarán de acuerdo, o creer en Poseidón, o Zoroastro, o en Jehová, o en Alá. Los dioses tradicionales, sencillamente no hay una buena razón para creer en ellos. Tenemos una buena explicación porque es que la gente ha llegado a creer en estos dioses, pero no tenemos una buena razón para decir que tienen la razón o tuvieron la razón. Creo que la gente se da cuenta de esto. Entonces no hay una buena razón para creer en Dios, pero hay buenas razones para decir que sí lo hacemos. Y esto es de lo que quiero hablar en primer lugar en estos minutos que tengo. Las buenas razones, por cierto, creo que probablemente el miedo es lo primero. Mucha gente tiene miedo, y Steve, que hablaba antes de los estados fallidos, creo que mucha gente tiene miedo que si no nos mantenemos con una religión, si el mundo, todo el mundo va a entrar en un estado fallido. Y esto es un prospecto horrible en realidad. Creo que no tienen la razón, pero que de hecho debemos creer que hay una buena razón para conservar el mito de la religión. Y esto nos lleva a lo que llamo creencia en la creencia. Ahora, mucha gente cree en Dios. En todo el mundo hay mucha gente que cree en Dios de una u otra forma. Mucho más gente cree en la creencia en Dios. Es decir, ellos creen que creer en Dios es algo importante, algo bueno, y están dispuestos a esforzarse para lograr un mayor cumplimiento con la política de creer en Dios.
¿Cómo sé que mucho más gente cree en la creencia? Porque toda la gente que cree en la creencia ha perdido su fe, y no creo que haya nadie en la categoría de creer en Dios que no crea que sea una buena creencia. Tal vez conozcan a uno o dos que se arrepienten de haber creído en Dios, pero son muy raros. Ahora, esto ha sido apreciado por las religiones en mucho tiempo. Ahora el Papa Benedicto, en una declaración de hace algunos años, dio una frase maravillosa que él enfatiza y que se refiere a por qué se requiere que los católicos profesen. Es decir, podemos requerir que alguien profese algo, aunque no lo crea. Ahora, ¿por qué alguien tendría que hacer esto? Por cierto, regresando al tema de esto, simplemente no se puede creer todo lo que pensamos. No deben creer todo lo que piensan, pero no pueden ser obligados por sus líderes religiosos a decir cosas que no creen. Esta es una de las cosas que muchos líderes religiosos en sí mismos tratan como una virtud. Es una virtud profesar cosas que ustedes no entienden y que no pueden entender. Y creo que es algo muy peligroso. Bien, lo que esto crea no es nada cercano a ni de lejos una hipocresía sistemática en todo el mundo. La gente dice, no soy ateo, pero lo que creen es tan diferente de una persona a otra que parece una broma. Yo he hablado con padres episcopales hace algunos años en Estados Unidos que me dijeron algunos de sus parientes de sangre o políticos que eran mormones y pasaban las vacaciones con ellos, y regresó y esto fue lo que me dijo. Cuando encontré lo que mis relativos mormones querían decir por Dios, yo desearía que mejor no creyeran en Dios. Mis parientes mormones realmente no comparten la creencia conmigo. Lo único que une su creencia es el uso del término. Los estudiosos de la religión, en otra reunión que tuve en Chicago, me dijeron, la gente dice que no hay politeísmo en Estados Unidos. Hay cientos y cientos de diferentes religiones en América, pero en todas el Dios se llama Jesús. Creo que hay un elemento de verdad ahí. Pero es algo realmente tonto. Aquí tenemos a Lucille Ball. Lucille Ball piensa que rock es algo para morirse, y Desi piensa que rock es algo por quien morir. Lucy está pensando en Rock Hudson y Desi está pensando en la música de rock, y realmente no están de acuerdo en absoluto acerca de nada. Es demasiado tarde para la religión. La raza humana ha crecido. Necesitamos mantener la idea de la religión cuidadosamente, considerarla cuidadosamente. You will also have 10 more seconds like Daniel Dennett had. It's all set. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Que todos me escuchan bien? Yo soy, al escuchar cuidadosamente a Daniel Dennett, y me siento un poquito como el mosco en la colonia nudista. Realmente no sé ni dónde empezar. Pero quiero empezar diciendo que yo creo en Dios. ¿Y por qué? En parte porque nos da una explicación de algunas de las preguntas más profundas que la ciencia no ha podido ni siquiera seriamente empezado a contestar. ¿Por qué tenemos algo, o sea, un universo, en lugar de nada? ¿Por qué tenemos vida en lugar de no vida? ¿Por qué debemos ser buenos? ¿Cómo podemos enseñar moralidad a nuestros hijos? ¿Cuál es el propósito de la vida, si es que tiene propósito?
La ciencia ha hecho algún intento, pero justamente no ha hecho ningún gran progreso para responder a estas preguntas. La gente cree en Dios no porque sean malos científicos, sino que porque tienen más curiosidad y reconocen que la vida es más misteriosa y ofrece preguntas que la ciencia no puede ni siquiera pretender ni imaginarse contestar. Quiero sugerir, si me lo permiten, que muchos de los valores que hasta Daniel Dennett y Michael Shermer creen y que han defendido toda su vida, valores seculares o valores ateos, dependen en sí sobre un punto de vista religioso mundial. Por ejemplo, la idea del individuo, la idea de la descendencia, la idea de la ciencia como una empresa independiente o autónoma. Y les quiero señalar que no es un accidente que la ciencia se haya desarrollado dentro de la órbita de la civilización occidental, dentro del cristianismo. Muchos de los grandes científicos del mundo, desde Copérnico hasta Galileo y Kepler, Boyle, Newton, no solo eran profundamente religiosos, sino que también veían su trabajo científico como revelador de la mano de Dios en el universo. No vieron incompatibilidad entre la ciencia y Dios en absoluto. Ahora, aún más allá, quiero argumentar que la ciencia aún hoy en día está basada en suposiciones que se derivan del mundo de punto de vista religioso. Por ejemplo, la idea de que vivimos en un universo racional o vivimos en un universo justo, cuyos objetivos pueden ser descritos en el lenguaje de las matemáticas. Y además no creemos solo en un universo racional, sino que la racionalidad de nuestra mente es capaz de entender la racionalidad del universo que está allá afuera. Ahora, ¿por qué debe ser esto? Si solo somos primates evolucionados, desarrollaríamos las técnicas de sobrevivencia, pero no necesariamente sabríamos cómo determinar la rotación de los planetas o que E es igual a mc cuadrado o las leyes de Newton. ¿Por qué creemos que nuestras creencias no solo son útiles, sino que ciertas? Ya hablé un poquito acerca de la ciencia. También quiero hablar acerca de cómo Dios, o la creencia en Dios, en este caso la cristianidad, ha sido responsable de mucho de los avances morales de la humanidad. Steven Pinker mencionó la universalidad de la esclavitud. Hemos tenido esclavitud en todas las civilizaciones. Solo en una cultura, la occidental, se volvió controversial la esclavitud. Por cierto, en todas las sociedades hay un grupo de personas que no quiere ser esclavos, y eso, claro, son los esclavos. Pero solo en la cultura occidental ha habido movimientos para abolir la esclavitud para todos. Abraham Lincoln dijo: yo no quisiera ser esclavo y tampoco ser el patrón. No, pero tampoco quería ser ni esclavo ni patrón. Entonces, ¿de dónde vienen estos movimientos? En el occidente vinieron de la idea cristiana de que todos somos creados iguales en los ojos de Dios. Y ya que todos somos iguales en los ojos de Dios, los grupos de cristianos que anteriormente habían tolerado la esclavitud dijeron: ningún hombre tiene el derecho un derecho sobre otro hombre sin su consentimiento. Y esta idea se volvió no solo la base para abolir la esclavitud, sino que también la base de la democracia moderna, porque aún hoy en día la democracia está basada en la idea de que ningún hombre debe poder gobernar a otro sin su consentimiento. Cuando Thomas Jefferson, un hombre poco ortodoxo, se sentó a escribir cuál es la fuente de la dignidad humana y cuál es la fuente de nuestros derechos, la gente piensa en uno, y esto es que vienen de nuestro Creador. Si no vienen de nuestro Creador, Jefferson no tenía idea de dónde más podrían venir. Ahora, estamos debatiendo los beneficios de la religión, las bendiciones de la creencia en Dios. Siempre tenemos que preguntar: ¿y comparado con qué? Y la gente dice: bueno, comparado con Europa. Europa es una cultura secular, sin embargo no se matan, pero esto es debido a que Europa es la cultura inmersa
en las suposiciones cristianas y los valores cristianos, y aún la gente que ya no cree en Dios aún sigue pensando en esos valores, creyendo en esos valores. Si quieren ver una sociedad realmente atea, tenemos que ver algunos de los regímenes totalitarios del siglo XX. No solo Mao en China, no solo Stalin en Rusia, ni el régimen nazi en Alemania, sino que muchos otros, Ceausescu, Fidel Castro, Pol Pot. Consideren un régimen como el de Pol Pot en Indochina. Después de la guerra de Indochina, este régimen eliminó a 2 millones de personas. Ni Bin Laden se acerca a esto. Y si miramos a los grandes regímenes ateos como de Mao, Stalin y Hitler, estos regímenes en 5 décadas han matado a más de 100 millones de personas. Ahora, el ateísmo ha creado un océano de sangre y una montaña de cuerpos, y aún la Inquisición, que es el horror de la cristianidad. Si leemos acerca de esto, en 350 años la Inquisición mató a 2.000 personas. 2.000 personas en 350 años son como 5 personas al año. No hay absolutamente ninguna comparación entre los crímenes de la religión y los crímenes del ateísmo. Ahora, Richard Dawkins, un ateo y autor, dice que los cristianos mataron en el nombre de la cristianidad. Los musulmanes radicales matan en el nombre de religión. Quizá hemos tenido tiranos que han sido ateos, pero no han matado en el nombre de ateísmo. Dawkins es un biólogo muy conocido, como ustedes saben, pero creo que muchas veces es mejor mantener a los biólogos adentro de los laboratorios. Y a veces no saben mucho de historia. Solo hay que ver las cuestiones de Marx y vemos que la religión no es incidental, es central al esquema marxismo. Dicen que la religión es el opio de las masas, y la idea básica aquí es que queremos crear a un nuevo hombre y una nueva utopía liberada de la religión y moralidad tradicional. Mi conclusión entonces es que el ateísmo y no la religión la que es responsable de los asesinatos en masa de la historia. Y quiero hacer un punto final acerca de los beneficios o bendiciones de la religión. Y esto finalmente es que la religión nos causa creer en la justicia cósmica. Y la vida es muy injusta. Todos creemos en la justicia y decimos que lo que va regresa, pero a veces el bueno acaba mal y el malo acaba bien. Pero todas las religiones del mundo están basadas en la suposición de que sí hay responsabilidad y rendición de cuentas moral. Si tú en tu última vida fuiste malo, vas a ser una cucaracha en tu próxima vida. Esto es justicia cósmica. Entonces, la idea aquí es que si quitamos a Dios del mundo, Dostoyevsky dice que si Dios no es, todo se permite. Lo que quiere decir es que si quitamos a Dios del mundo, entonces no hay 10 mandamientos, ninguna base de moralidad. Entonces no somos nada más que primates evolucionados. Si vemos al reino de los primates en la televisión y vemos en fascinación que esto es como es la naturaleza entre los primates, pero la religión finalmente nos da un motivo para ser buenos, un motivo para transmitir esta bondad a nuestros hijos y finalmente que podamos esperar en un futuro mejor y más justo. Gracias. Se está poniendo bueno esto. Después vamos a tener lugar a una ronda de preguntas y respuestas muy breves. Ahora le toca al peso completo Michael Shermer. Gracias. Buenas noches, ¿cómo está? How many people here ¿Cuánta gente aquí believe in God? cree en Dios? Okay. Look, the time Bien, is el slipping momento, away here. el tiempo se está You didn't tell yendo. me it was going to be
No me dijeron que iba a ser aquí en el lado del ring. Pero no vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar aquí de las metáforas religiosas como bien o mal en el mundo. Y en este grado voy a responder la pregunta brevemente. ¿Es buena la religión? Y cuando hace bien, hace mal. Cuando hace mal, entonces vamos a hacer el conteo de lo bueno de un lado y lo malo del otro lado. Y creo que esto no es bueno para la religión. Por una parte, sí, podemos encontrar algo bueno en las religiones, pero me recuerda de Winston Churchill cuando comentó sobre los estadounidenses, cuando dijo: siempre pueden contar en que los estadounidenses van a hacer lo correcto después de que han tratado todo lo demás. Supongo que esto es especialmente relevante en los últimos días. Pero bien, eso no va a cambiar y me recuerda, de hecho, voy a modificar la cita diciendo que siempre podemos contar en religión a que haga lo correcto después de que ha intentado todo lo demás. Y con esto quiero decir que lo que realmente pasa es que las religiones siguen, no conducen, siguen tendencias culturales, sociales, políticas, religiosas por otras razones y caen en su lugar para justificar sus acciones en base a escrituras de libros sagrados que dicen siempre creímos esto y aquí está el libro para demostrarlo, y después se llevan el crédito por el cambio de cosas que ocurrieron por otras razones. Bajo recomendación del año pasado, cuando debatimos, fue ver una película que se llama Amazing Grace con Will Forrest, donde la abolición en Inglaterra, y como ejemplo mencionó un cristiano haciendo algo en el nombre de Dios para luchar contra la injusticia. Lo notable de la historia de Will Forrest es que él iba en contra de todos estos cristianos, abolicionistas o no abolicionistas, la gente que ayudó a los esclavos, la gente que justificó la esclavitud en el nombre del cristianismo, que justificaba muchas cosas, y ellos eran los enemigos contra los cuales Will Forrest trató de convencer el movimiento evolucionista, y no pasó muy rápido. Se llevó décadas para convencer a los cristianos que lo que estaban haciendo era inmoral, y de hecho estuvo a punto de alcanzar el movimiento de iluminación, que en sí mismo, si hubiera un Dios o no, la vida humana tenía valor. Entonces la esclavitud es un antiguo ejemplo. Uno más reciente es del estado de California, donde acabamos de tener una elección en jueves, que no se aprobó la ley de el matrimonio del mismo sexo. En este momento, todos los cristianos piensan que la homosexualidad es una abominación, un pecado, que no deben casarse, no deben tener los mismos derechos que otra gente. En la década, esto es lo que va a pasar. Esto va a cambiar porque la gente que está siendo sujeta así como a los que no les gustaba la esclavitud, los que piensan ahora que se debe perseguir a los gays, esto después se va a decir que fue suficiente, ya no podemos tolerar esto y vamos a cambiar la ley, y después lo que va a pasar es que vamos a encontrar un registro histórico con unos cuantos cristianos y escritores y etcétera, que van a pensar después que la gente religiosa va a tomar el crédito por esto. Pero recuerden esto es un tratamiento igual ante la ley, es de cristianos. Quiero hacer un comentario acerca de la ciencia surgiendo con la religión, y no está muy correcto. El cristianismo, a través del escolasticismo, desde Aristóteles, nos dio una razón y una lógica, pero lo que hace que la ciencia sea diferente no es solo que usa la razón, sino que es empírica. No importa lo que diga la autoridad en base a razón y lógica, importa lo que ocurre en el mundo, y cuando lo verificamos, eso es lo único que importa. Entonces, en el momento en que Vinicio habló de la ciencia surgiendo del cristianismo, se creó una batalla de libros, el libro de la naturaleza contra el libro de la autoridad. En ese entonces, dominado por la Iglesia Católica, la autoridad era el árbitro final. La ciencia tenía una batalla contra eso, y cuando Galileo dijo, sí,
Pero si nos fijamos en el tubo, como astrónomo del Vaticano, podemos ver que hay estrellas y planetas allá afuera. Y la autoridad dijo, no pueden estar ahí, porque la autoridad de Aristóteles, usando razón y lógica, dijo que no podían estar ahí. Todas estas cuestiones de cosmología, de que todo giraba alrededor de la Tierra, etcétera. Todo eso estuvo equivocado, y solamente porque Galileo hizo que los astrónomos del Vaticano vieran por su telescopio y finalmente pudieran ver que las autoridades de la iglesia estuvieron equivocadas. Fue lo único que valió, viendo a través de ese tubo. Y la ciencia es lo que hace esto, no la religión. En mis últimos 5 minutos quiero hacer comentarios sobre la naturaleza de la pregunta. ¿Los hace más morales la religión? Lo podemos ver de diferentes maneras. Si van a Google y en Google ponen George Barna. George Barna es un cristiano que tiene un instituto en Santa Bárbara que recopila datos sobre la conducta moral. Sus conclusiones son que los creyentes no son más morales que los no creyentes. Los creyentes se divorcian tanto como los no creyentes, son tan adúlteros como los no creyentes, no pagan impuestos igual que los no creyentes. No hay medida que se haya registrado, y no les voy a dar la página web de los ateos, solamente de los cristianos, George Barna, donde no hay ninguna medida que diga que la religión convierte a la gente más moral a nivel individual. A nivel nacional hay un estudio publicado hace 2 años en el Journal de Religión y Sociedad que correlaciona los 19 democracias occidentales con religiosidad y con varias medidas de moralidad. La relación es que entre más religiosa la nación, en base de autoprofesión, que creyeran en Dios y fueran a la iglesia, etcétera, y los niveles de crimen, tasas STB de aborto, de crimen, de suicidio. Entre mayor religión en una nación, la tasa de crimen era más alta, de aborto, de violaciones, etcétera. Cualquier medida que podamos ver como medición de lo moral. La religión no hace que las naciones sean más morales. En lo que se refiere a la guerra, esto no tiene sentido. 100 años, la de los 100 años, 30 años, la brujería, la guerra civil americana, 600,000 muertos. Cristianos del norte matando a los cristianos del sur, peleando por la esclavitud. Todos eran cristianos. La Primera Guerra Mundial, los cristianos alemanes matando cristianos franceses, todos eran cristianos. Aún en la Segunda Guerra Mundial, el emperador japonés es una figura deídica. Los demás eran católicos. Roosevelt, el cristiano, Churchill, cristiano. Esto no es una guerra atea, porque nadie mata a nombre de ningún dios. ¿Para qué vamos a matar si no tenemos un nombre? No hay un sistema de creencias ateo donde vamos a pelear por los ateos matando. No, la gente mata en nombre de Dios, no mata en nombre de ningún dios. Ahora, nada de esto importaría si siguiéramos el principio de la libertad. Esto es, debo tener la libertad para pensar, creer y actuar en la forma en que quiera, siempre y cuando esto no impida tu libertad para actuar, creer en lo que quieras. Esto estaría bien si todo el mundo lo creyera. ¿Y quién no lo cree? Las teocracias del mundo no lo han creído. Y este es el problema. Los religiosos fundamentalistas del mundo no sienten que el mundo estaría bien hasta que cada mente esté doblegada. Este es el problema. La solución es la democracia libertaria y que la gente crea en la libertad y en los valores, haya o no Dios. No que hayan más religiones. Que hayan más religiones alienta y promueve el tribalismo, que es nuestro estado primitivo. La democracia y el libre comercio rompe estas barreras tribales y permite a la gente que se trate como individuos. Entonces, al final, todo se reduce a lo que el Rabbit dijo de la regla dorada: haz en los demás lo que quieras que hagan a ti, es todo lo que importa, todo lo demás es momentario. Gracias.
Wow, put attention. John Esposito, otro peso completo. Bienvenido. Welcome. Déjenme empezar diciéndoles que, como dijo Buczynski, en el siglo XX fue el siglo más sangriento de la historia, y las guerras se pelearon en el nombre del nacionalismo. Y si miramos el derrame de sangre en Irak y Afganistán, y sí vemos que religiones pelean dentro, pero los baños de sangre en Irán y Afganistán son por la democracia liberal, dejando a un lado si Bush es cristiano y cuáles pudieran ser sus motivaciones. Tengo que empezar diciendo también que mis comentarios van a ser no relacionados con mi propia creencia religiosa. Yo soy católico, estuve 10 años en un monasterio, tengo grados en teología católica, tengo doctorado en Islam, hinduismo y budismo. Yo he sido creyente durante muchos años y he sido ateo durante muchos años. Y ya sea que hable yo de la religión y creencia en Dios y lo vea como constructivo o destructivo, en realidad tiene que ver con mi observación de cómo veo la religión, y el hecho de ser pluralista me hace creer que la gente puede ser religiosa o irreligiosa, y pensar que la gente atea y religiosa pueden ser buenos y pueden ser peligrosos. Entonces, creo que la historia lo demuestra. Entonces, déjenme empezar dando unos comentarios. Primero, he aprendido mucho aquí, quiero agradecerles eso, y mi esposa debía haber venido, pero no pudo al último momento, y eso me da gusto, porque tener que estar sentado aquí con la mujer con quien he estado casada durante 43 años, y cuando ella sepa que mi cerebro está marinado en testosterona, me iba a causar muchos problemas. Pero la otra cosa con la cual he encontrado problemas es que pueden atacar mi fe, mi familia, pero no ataquen a mi BlackBerry. Y si Jean hubiera estado aquí hoy, no me hubiera dejado olvidar eso. Pero ahora vamos a hablar de la religión. La ciencia hemos oído hablar que la ciencia ha excedido a la religión. Bueno, pues una de las palabras que yo uso mucho en mi plática, y mi esposa siempre dice, no debes de decir esa palabra, pero yo digo, me hace sentirme bien. Pero ella dice, no comunica nada. Dices, Dennis, tú usas mucho la palabra estúpido, pero la idea de que ciencia ha reemplazado a la religión es estúpido. Hemos tenido explicaciones de la magia, y hoy en día las respuestas vienen de la ciencia y de la religión. A veces la gente escoge una o la otra, pero la gente siente a veces que funcionan bien juntas. Parte del problema que tenemos en este debate es que en el siglo XX había la idea de que para ser moderno, estar occidentalizado y secularizado, es que al ser más educada la gente se volvía menos religiosa. No solo que se restringiera la religión a la vida privada, sino que la gente se iba a volver menos religiosa. Anthony Wallace, un antropólogo de la religión, dice que a mí me criaron como creyente, pero después crecí y me di cuenta que el empiricismo simplemente reemplazaba un mundo centrado en el humanismo y reemplazaba un mundo divino, pero no es uno ni el otro, ciertamente no para los religiosos. Algunos religiosos entran en el mundo de uno o del otro, pero muchos no lo hacen. Por eso tenemos muchas personas muy educadas quienes tienen un perfil al igual que el de sus amigos ateos, pero que también son creyentes. En el siglo XX no solo supusimos este patrón de secularización de la sociedad, pero tuvimos la muerte del Dios de teología. Mucha gente decía que Dios estaba muerto, pero para muchos se referían a Dios como hablábamos de él en las paradigmas tradicionales. Pero muy rápidamente esa noción de la secularización de la sociedad
y la noción de la muerte de Dios fue sobrellevado por la resurgencia global de la religión. Entonces, de repente, la gente tenía que manejar el fenómeno de, a ver, espérame tantito. Ahora, como dijo Peter Berger, que habló inicialmente como la secularización, y entonces vamos a la desecularización. Y los que piensan en la primera creen que la segunda es problemática, igual que los religiosos cuando oyen a los científicos ateos dicen, ay Dios mío, entonces si mi hijo estudia la ciencia se va a volver ateo y convierten a este mundo en un mundo de sí o no. Creo que este no es el caso. Tenemos que reconocer que todas las religiones han tenido su lado oscuro y trascendente, creen en una realidad trascendente y permiten que la gente se trascienda, que sean mejores de lo que normalmente hubieran sido, ya sea en vida moral, espiritual, etcétera. Pero la religión tiene su lado oscuro, como cualquier ideología. Se han peleado guerras en el nombre de la democracia. Si Bush hubiera tenido éxito, hubiera redibujado el mapa del Medio Oriente. Pero la religión sí ha tenido su lado oscuro. La idea de la tradición religiosa ha tenido problemas, y esto es el Islam. El Islam, y esto va de acuerdo con lo que dicen algunos de los ponentes, es que la gente confía en su intuición o en lo que la demás gente dice, y tristemente cuando entramos a un área como manejar el Islam, y si 9/11 significó una religión maligna o significó algunos creyentes malignos. Esta idea está ahí afuera, pero la gente no tiene manera de responder a esto. Tenemos expertos que tienen distintas posiciones. ¿Cómo puede ser esto? Los expertos con gran capacitación, Bernard Lewis, Martin Kramer, los Darth Vaders, como yo les llamo de mi profesión. Por otra parte, tenemos algunas personas como yo, y creo que somos las fuerzas de sí, y otros son las de la luz, y otros son la fuerza de la oscuridad. Pero el problema es que estamos contentos de escuchar a los líderes religiosos y musulmanes y escuchar a una batalla de expertos quienes les dicen cómo son la mayoría de los musulmanes, pero no tenemos los datos para saber realmente qué creen los musulmanes, y de hecho hoy en día sí tenemos estos datos. La organización Gallup ha hecho una encuesta que representa el 90% de los musulmanes del mundo. Y lo que descubrimos cuando vemos esto es que sí, una minoría de los musulmanes son extremistas, esto lo sabemos, y sí, una minoría de los musulmanes también son políticamente radicales, o sea, están metidos en cuestiones violentas. Y sin embargo, lo que nos muestra también los datos es el que 93% de los musulmanes del mundo, de hecho, aborrecen los ataques de 9/11, aunque no les guste la política exterior estadounidense, y que los radicales políticos y los principales no están pensando en un clash de intereses de política exterior. Algunos preguntan si el Islam es incompatible con la democracia. Nosotros hemos encontrado en las encuestas que la mayoría de los musulmanes quieren la democracia, pero también quieren sus valores religiosos, que muchos hombres y mujeres en el mundo musulmán, inclusive en Arabia Saudita, creen que las mujeres deben tener derechos, ciudadanía, educación y tener posiciones importantes, y pueden también manejar autos. Las mujeres de Arabia Saudita consideran que deben manejar y no lo ven como necesario tener esto en un marco secular. Ellas creen que es compatible con su interpretación de la religión, porque como lo sabemos de experiencia, la religión, como cualquier ideología, es capaz de múltiples interpretaciones y capaz de cambio a través del tiempo. Todos pensamos y crecemos en nuestros valores seculares y como vemos el mundo y en nuestros valores religiosos. Un ejemplo clásico soy yo mismo. Yo soy demócrata, escogí a Nixon y no a Kennedy, y mi esposa
me recordó que voté por Barry Goldwater y eso lo había bloqueado completamente. Pero la verdad es que crecemos y cambiamos y mi posición sería diferente. Y muchos en nuestras posiciones religiosas y morales y políticas hemos cambiado. Y los musulmanes van a ser como italianos étnicos, pero la verdad es que hay muchos motivos por los cuales cambiamos nuestras posiciones. Entonces anticipo el resto del debate, aunque sé que las fuerzas de la luz van a prevalecer. Daniel Dennett, tienes, o Michael Shermer, una pregunta para ellos. Do you have one question for them in 5 minutes? No, I have to ask a question. You have to ask a question and then you Sí, have tienen 5 que minutes preguntar also una to pregunta y elaborate después 5 on whatever you minutos want. tienen ellos Okay, but para first I ask a contestar. question and then he answers. and Primero, No, primero you con la just ask the pregunta. question, elaborate 5 then- minutes. Okay, all right, fine. That's fine. Yep. So my question Bien, is, entonces mi pregunta es para Dinesh. later. So my question Creo is que this, Dinesh. mi pregunta es esta, Where Dinesh. do you get your morals? ¿De dónde obtienes tus morales, Presumably tu you're a moral? Christian, you're a Catholic. Eres un cristiano, un católico, y esto procede de Dios o de la Biblia, supongo. Pero si viene de Dios, ¿cómo lo obtienes, la moral? Ask him and he tells you. ¿Le preguntas y él te dice o Do you pray about it? oras y meditas sobre la moral? Si procede de la Biblia, Passages that you ¿qué pasajes eliges de ahí? Obviamente yo presumo que no hay pasajes sobre esclavitud o los vecinos apedrear a los que roban, mujeres adúlteras, etcétera. you would probably Y probablemente ignoremos o descontemos la moral en pasajes en la Biblia. so which one? Entonces, ¿cuáles son tus criterios para decidir qué valores morales quieres, estos o aquellos? And if it's from the Y si nuevamente, si esto viene de Dios mismo, ¿escuchas voces o qué? okay, so in my Bien. final 4 minutes, Entonces estoy en mis últimos 4 minutos. I'll make a few comments about Quiero hacer algunos comentarios sobre este asunto de la democracia contra la teocracia, etcétera. Tenemos muchos datos sobre esto actualmente que resulta muy raro que las democracias se peleen con otras democracias. Ha pasado, pero es muy raro, pero casi nunca ha pasado en comparación con otras formas de gobiernos. one of the key aspects Uno de los principales aspectos de la democracia liberal es que separa la religión del Estado. Hay estados seculares en el sentido de que no importa qué religión o qué Dios crean, estos son los valores y las reglas we abide by in this que respetamos en este país en particular. superior. Y esto es superior, una posición superior que lleva, por superior quiero decir que lleva menos violencia, menos tribalismo, mayores grados de prosperidad y libertad para más gente en más lugares. Entonces, el Tratado de Libre Comercio, etcétera, un principio de Frédéric Basquiat, él fue un economista francés del siglo XIX que dijo, Where goods do not cross frontiers. los buenos no cruzan fronteras, solamente los So the ejércitos. corollary would be Entonces, where goods el do cross frontiers, corolario armies es will que not. los buenos sí crucen fronteras y los ejércitos no. No es una ley perfecta de la naturaleza. Sin embargo, cuando dos países pueden comerciar libremente entre ellos, lo más seguro es que no peleen entre ellos. Estos dos valores, democracia liberal y comercio libre, son producto no de la religión, aunque la religión tenga cierta aportación, sino son valores nuevamente que vienen del trato a otra gente que son tan valiosos como nosotros mismos y justificando la regla de oro. Termino mis 10 minutos hablando de las escrituras. Lo que quiero decir finalmente, al punto donde comencé, la moral cambia en las civilizaciones. La cuestión es que evolucionamos en miles de años como una especie de primates sociales, ciertos valores de cómo debemos tratarnos, porque tenemos que llevarnos con los miembros de nuestro grupo. Entonces tenemos una capacidad sorprendente de empatía, altruismo, recíproco, un comportamiento prosocial, cooperación dentro de nuestro grupo, de nuestra
sociedad, tenemos esa capacidad. Esto fue mucho antes que las religiones se establecieran. Lo que ocurre es que esto funciona muy bien para grupos pequeños. Hace unos 5,000 años, estas tribus y grupos pequeños comenzaron a reunirse y eventualmente se crearon los imperios con decenas de miles o centenas de miles. Y es muy fácil en estos números tener algún tipo de trampa. Así es que necesitamos codificar las reglas de cómo convivir los miembros de un grupo social. Pero hubo dos instituciones que fueron el gobierno y la religión que surgieron. El gobierno dijo, estas son las reglas, las obedeces o vas a ser castigado. La religión dijo, y si crees que vas a poder no obedecer, el castigo va a venir después de la vida. Esto puede ser cierto para ellos entonces, pero creo que ahora podemos hacer las cosas mejor. ¿No sería mejor que la justicia se sirviera ahora al grado posible, más que esperar que la deidad se va a encargar de Hitler en la siguiente vida? ¿No sería mejor que nos tratemos mutuamente con respeto ahora en este mundo y no usemos este mundo como el escenario para algo futuro que no sabemos si va a ocurrir o no en la vida posterior? Por supuesto, todos creemos esto y por eso tenemos sistemas de justicia actualmente. Gracias. Dinesh D'Souza. A question and 5 minutes. Dinesh D'Souza, una pregunta y 5 minutos, por favor. Quiero, al contestar la pregunta de Michael, y en el proceso de contestarlo, voy a hacer mi propia pregunta. Cuando pienso en de dónde obtengo mis creencias morales, de hecho no de la Biblia, no vienen de voces que escuche yo en la oscuridad, vienen de un lugar inesperado, y supongo que para Michael Shermer la respuesta es la misma. Vienen de dentro de mí. Es más, pueden decir, una pequeña voz de la conciencia. Quiero argumentar que esto no tiene una explicación darwiniana y que de hecho se entiende mucho mejor como la voz de Dios dentro de nosotros. Voy a dar un ejemplo para ilustrar, porque esto me lleva a mi pregunta. Vamos a suponer que camino al lado de un río y escucho a alguien que grita, ayúdame, me estoy ahogando. Yo no nado muy bien, veo esta persona, es mi hermano, mi primo, mi vecino. No, es una persona extraña, nunca la he visto en mi vida. No tengo ninguna liga genética con esta persona. La pregunta se vuelve, ¿debo ayudar a esta persona? Y un instinto dentro de mí, darwiniano, dice, no hay que ayudar a esta persona, conserva tus genes, sigue caminando, pero en el momento que lo hago, se prende un foquito que dice, no hagas eso, debes tratar de ayudar. Y la otra parte de mí dice, pero no soy un buen nadador. Y la otra parte de mí dice, no te preocupes, por lo menos échale un palo y quizá lo puedes jalar. Y la primera voz dice, sí, pero mira, esta persona está muy grandota, si le echas un palito, él te va a jalar al río. El punto que quiero hacer es que dentro del psique humano hay una guerra entre el instinto de sobrevivencia y de un lado y la perpetuación de nuestros genes, que tiene una explicación darwiniana, y otro instinto que nos pregunta nos pide que hagamos sacrificios que pongan en riesgo nuestras genes por las personas que no nos pueden beneficiar de ninguna manera. Quizá les pueden contar cuentos de cómo esto tiene una explicación darwiniana porque el hombre es social, pero el hombre no era tan social durante miles de años. La sociabilidad se ha desarrollado en la historia tardía de nuestra especie. ¿Y qué hay de la esclavitud? Ya hablamos de cómo los cristianos se volvieron en contra de los esclavos porque William Wilberforce peleó contra los dueños de los esclavos. Los dueños de los esclavos se beneficiaban de esto. Immanuel Kant, el filósofo, dijo
del árbol torcido de la humanidad. No ha crecido nada recto. Y no requiere explicación porque algunas personas quieren tener esclavos, pero lo que sí requiere una explicación es por qué hay movimientos en contra de esto. En Europa se abolió entre el siglo IV y X la esclavitud. Entonces, el movimiento anti-esclavitud no empezó en la era moderna, sino que en las épocas oscuras de Europa. Ahora quiero hablar de Galileo, porque la verdad es que Galileo se ha convertido en un santo secular, un apóstol de la ciencia contra la religión. Galileo, de hecho, era un católico devoto, y en el tiempo de Galileo el argumento del heliocentrismo o de la idea es, o sea, que las cosas rodeaban al Sol, no se había establecido. Si leen el libro de Galileo, él hace toda una serie de malos argumentos de por qué la Tierra rodea el Sol. Dice, por ejemplo, que una prueba de esto es que tenemos las mareas. Dice que obviamente la Tierra se mueve muy rápidamente, y esto es lo que hace moverse el agua en los movimientos que llamamos las mareas. Hoy sabemos que esto es absurdo, que las mareas tienen mucho más que ver con la gravedad actuando sobre la Tierra. Y lo que quiero decir entonces es que lo que tenemos aquí no es ciencia, sino un tipo de mala interpretación de la ciencia que se ha usado como un punto en contra de la religión. Creo que el efecto de la religión se puede explicar muy fácilmente sobre el mundo. La Madre Teresa, la Madre Teresa estaba en la India abrazando a un leproso, y los de la India dijeron, no, nosotros no haríamos eso por todo el dinero del mundo. Y ella dijo, yo tampoco, yo lo estoy haciendo por el amor de Cristo. Esto es lo que hace la religión, hacer a la gente en el mundo. Gracias. Señor de Sousa, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es esta. Si queremos enseñar moralidad después de la religión, si fuéramos a enseñar moralidad a nuestros hijos, ¿cuál sería el origen de la moralidad que les enseña y en qué base se las enseñaría? Ha habido muchos sistemas filosóficos, Hegel, Kant, Nietzsche. No sé una sola persona que tenga una moralidad de Hegel, de Kant o de Nietzsche. La religión actualmente probablemente sea, si no la principal, el único mecanismo para transmitir valores morales a los jóvenes. Si la religión no es, ¿cuál otra? Daniel Dennett. Bien, déjenme comenzar con mi pregunta y después la voy a dirigir a John Esposito. Aprecio completamente que haya una mayoría de musulmanes que en sí mismos sean ofendidos y que tengan miedo, de hecho, de los fanáticos islamistas. Yo he estado tratando de imaginarme durante un tiempo cómo puedo ayudarlos a traer orden a su propia casa. Y lo que mis amigos liberales islámicos me dicen es que aléjate, no trates de ayudarnos. Cualquier ayuda que nos ofrezca va a ser tratada por los islámicos, los fanáticos, como señal de que somos las herramientas del occidente. Esto me lleva y me deja sorprendido, no sé qué hacer. Me pregunto, ¿qué podemos hacer para ayudar a los musulmanes modernos de este mundo a tomar control de su religión? Y particularmente lo voy a señalar, mi comprensión es que cuando surgió esta cuestión de las caricaturas, los islámicos modernos del mundo estaban orando porque nosotros en el occidente dijéramos, no sean infantiles, no sean tontos. Estas muestras de manifestaciones deberían avergonzarse de estas manifestaciones. Por supuesto, vamos a tener libertad de expresión, vamos a permitir esto, y el no hacerlo jaló
el mundo político del control islámico. Si no están de acuerdo, me gustaría saber por qué. Pero ahora, déjenme responder a algunos otros puntos que han surgido. Dinesh tiene una caricatura de la teoría evolucionista. Piensa que lo único que la evolución puede explicar es la reciprocidad del altruismo, la selección de la especie, pero no se da cuenta que es en los últimos 20 o 30 años que ha habido una explosión de trabajos muy interesantes sobre la evolución cultural, de las normas morales, en el trabajo de muchos teóricos, científicos y filósofos. Él quiere saber de dónde entra la religión y de dónde obtendría yo los principios para educar a mis hijos o mis nietos. Y la respuesta es muy sencilla. La filosofía secular, la ética. El siglo XX ha visto un florecimiento de obras brillantes como John Rawls, Marshall Sand, un nombre tal vez más cercano, Robert Nozick, un teórico a la derecha, y hay muchos teóricos, y realmente todos han partido de Hume de una forma o de otra, yo diría. No Nietzsche en particular, no Kant. Y lo que realmente están haciendo, y los filósofos que han hecho durante 2000 años o más, es usar su razonamiento, su razón que evoluciona, primero genéticamente y después culturalmente, para reevaluar los valores que han encontrado en sus genes, si así lo gustan. Lo que Hume ha dicho es que tenemos estas virtudes naturales y después como humanos, como seres humanos, cultivamos, la gente cultivada cultiva virtudes artificiales, pero la forma en que esto ha evolucionado no es leyendo libros sagrados, aunque los libros sagrados pueden tener muchas cuestiones valiosas en ellas, pero por una discusión racional, cuidadosa de qué creemos que podemos hacer. Si nos fijamos en la historia de la moralidad en los últimos 2000 años, vamos a encontrar que ha evolucionado tremendamente. Nadie en esta sala tiene una moralidad del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento. Esto ha venido de esta exploración racional y esta secularización en todo momento. Existe ha revivido la religión, no creo, de acuerdo con las enciclopedias, la categoría que crece más rápido es lo secular, no es ninguna religión. Y lo que creo que hemos visto estos días es una creciente ansiedad y desesperación por parte de los grupos religiosos para mantener sus rangos, y han hecho más ruido que nunca y están esforzándose más que nunca porque tienen que hacerlo. Los bautistas en sí mismos recientemente aprobaron una resolución deplorando lo que la estadística ha sugerido mucho tiempo, que solamente 4% de sus jóvenes van a ser adultos que crean en la Biblia. El mundo, para bien o para mal, está pasando por una ola de secularización. Los valores occidentales se están barriendo por el planeta, no siempre con resultados tan malos. Debemos ver cercanamente los efectos creados por esta ola de secularización, pero lo que creo que no debemos hacer es suponer que dentro de esta ola no hay el contenido, los principios, la ética que puede ayudar a llegar a otra gente, que puede llegar a ellos de manera racional. Se pueden sentar, díganos sus creencias religiosas, díganos sus valores morales y no nos digan que esto es lo que hacen porque está en su libro sagrado. Puede ser cierto, pero no lo podemos comprobar. Si ustedes creen que su religión tiene los preceptos morales correctos, defiéndanlos en términos seculares, porque es lo correcto que hacer. Hay un gran dominio dentro del mundo secular para articular y defender la moralidad. Realmente
Hemos necesitado la religión en el pasado para hacer esto, pero no lo necesitamos ahora. De hecho, está estorbando. John Esposito, please. John Esposito, por favor. Bueno, primero, no estoy seguro acerca de la estadística del secularismo, pero los estudios demográficos que he visto hablan del crecimiento de que las religiones que crecen más rápidamente son el Islam y no tengo la estadística, entonces no puedo dárselas. ¿Cómo podemos ayudar a los musulmanes? Muy claro. La mayoría de los musulmanes, nuevamente, en esta encuesta Gallup lo hacen muy claro. Lo que dicen los musulmanes es que en preguntas abiertas, estos son 35 países, 50,000 entrevistas, nuevamente el estudio más comprensivo del mundo musulmán. Y lo primero que dicen, y habla de las caricaturas danesas, respeten el Islam y no vean a los musulmanes como menos que los no musulmanes en cuanto al valor de su vida, etcétera. Y esto lo vemos. De hecho, la reacción a las caricaturas danesas para los musulmanes comunes y corrientes fue aborrencia, porque sintieron que los veían menos viviendo en una Europa donde no tienen ciudadanía equitativa y que ridiculicen tu religión y te consideren un terrorista. Se consideró absolutamente ofensivo. Entonces, esta es una de las cosas que ha sucedido, pero no es solo eso. Cuando le preguntamos, nos dan una respuesta más específica. Lo que muchos musulmanes dicen es, miren, ayúdennos a adquirir lo que admiramos de ustedes. La autodeterminación, el Estado de Derecho. Pero ¿qué hacen con sus políticas? Siguen apoyando los regímenes autoritarios. Ellos no tienen que ver con la democracia, ni los medios abiertos, ni el desarrollo de la sociedad civil. Y muchos de sus aliados, quienes siguen apoyando, son los ofensores, ya sean demócratas o republicanos. Y de hecho, en su ahora guerra global contra el terrorismo, y la idea de que parte de lo que están haciendo no es solo peleando contra el terrorismo, es para difundir la democracia liberal, pero lo has hecho en Egipto, en Uzbekistán o en otros países del mundo. Estos son asuntos que están en el aire. ¿Y qué más dicen? Pues dicen que les gustaría ver un doble estándar cuando se habla de la promoción de la democracia. Los oficiales del Departamento de Estado de Bush, el embajador Haas, cuando íbamos a entrar a Irak, dijo, no podemos encontrar armas de destrucción masiva. Y creo que fue genuino cuando lo dijo. Es que todas las administraciones estadounidenses, inclusive el primer término de Bush, había tenido un doble estándar cuando hablaba de la promoción de la democracia en el mundo musulmán. Lo promovía en otras partes del mundo, pero no ahí. Entonces dice, ahora vamos a escuchar a nuestros otros amigos y vamos a promover esta democracia. Al final del día esto no ha sucedido. Y lo podíamos ver vívidamente cuando Carol Hughes, cuando promovía la democracia pública y jugó la carta de las mujeres, y las mujeres dijeron, sí, de hecho, lo primero en nuestra sociedad que nos preocupa es la matanza de hombres, mujeres y niños por la guerra que están llevando a cabo. No es que no les preocupen los derechos de las mujeres. Entonces hay mucho que podemos hacer concretamente, y esto es un asunto muy importante ahora. Estamos viviendo un cambio. La gente está viendo si votamos por Obama o no, pero están buscando un cambio en la política exterior. Ven a Obama como un internacionalista. Yo recibí correos electrónicos de gente que ni siquiera conocía en todo el mundo diciéndome felicidades, como si fuera un logro mío. La realidad de esto es que
sí estamos en una posición de hacer la diferencia, pero significa en la administración norteamericana tiene que empezar a hacer lo que ha causado en el mundo musulmán y fuera de él, ha causado el antiamericanismo. Y dejen de hacer ver que estemos promoviendo un nuevo orden mundial, que es un tipo de neocolonialismo. Ahora, y si estamos dispuestos o no a ser líderes con diplomacia para proveer ayuda educativa y económica en lugares como Irak, Afganistán, para apoyar la infraestructura. Y me parece que de esto se trata el futuro. 2 minutos. Final points. 2 minutes, final points. Bien, nuevamente, gracias por invitarme a su país. Realmente agradezco esto. Hay un estudio más que quiero citar, publicado el año pasado en los Anales de Medicina Familiar, un estudio sobre 20 doctores médicos, una medida de sus niveles de religiosidad o no, y cuántos de ellos han ayudado a los pobres que han practicado la medicina sin que les paguen. 31% de los cristianos que se consideran a sí mismos profundamente religiosos practican la medicina en áreas sin paga. 35% de los ateos, doctores, aquí trabajan sin dinero ayudando a los pobres en áreas necesitadas. ¿Por qué lo hacen? Si la religión es tan grande fuerza para los valores morales, ¿por qué los ateos lo hacen? Y ellos dicen que lo hacen porque creen que es lo correcto que hay que hacer, es su compromiso como médico para hacerlo. Eso creo que sigue siendo una pequeña voz en ellos, que ambos obtenemos, de ahí nuestra moral. Lo que digo es que esta pequeña voz procede de nuestro pasado evolucionario profundo, no en el sentido darwiniano, como mucha gente cree que es una cuestión egoísta que viene del darwinismo. No, el darwinismo social, el tipo de darwinismo en el que nos convertimos, somos más exitosos siendo cooperativos, prosociales y altruistas. En mi argumento aquí quiero decir que no es suficiente engañar siendo una persona moral en un cálculo darwiniano moral, que pasamos genes o pasamos valores morales. En grupos pequeños donde todo el mundo se conoce, podemos decir cuando alguien está mintiendo o no. Tenemos que ser morales, vivirlo, creerlo y de hecho ser morales. Y esa es la fuente de esa pequeña voz. Muchas gracias por invitarme. Es interesante que cuando tenemos un desastre en el mundo, digamos una hambruna en Ruanda, habría una gran explosión de preocupación y compasión, y encontraríamos que en el mundo occidental habría gran agitación de recolectar donativos y alimentos, mandar a los Médicos Sin Fronteras. Sin embargo, en la cultura de la India tendríamos poca reacción como esta. En China también tendríamos poca reacción similar. ¿Y por qué? Si la imperativa darwiniana estuviera implementada en todas las culturas deberían responder igual, pero no. Las culturas cristianas responderían inmediatamente por la tradición de compasión y por la idea de la dignidad de la vida humana, que no es común de todas las culturas. Vayan a la era de los griegos y dejaban morir a los niños. Steven Pinker ha demostrado que el infanticidio es común en muchas culturas.
Y estas no son ideas darwinianas, sino Darwin nunca pensó que lo fuera. Hay un esfuerzo por rescatar la moralidad, tomando la moralidad darwiniana, que es biológica, y sobreponiéndole algo lo que es la evolución cultural. La evolución cultural es todo lo que han hecho los seres humanos desde los babilonios, y esto está pegado al darwinismo como si saliera de la naturaleza humana. Quiero decir que la ciencia siempre se juzga por las cosas nuevas que ha hecho y religión por las viejas y malas. Cuando la gente habla de la ciencia, no dicen que había un idiota llamado Thales que vivía en Grecia, que decía que todo estaba hecho de agua. No, nosotros juzgamos a la ciencia por Einstein, pero cuando juzgamos a la religión, regresamos al Viejo Testamento y vemos como un versículo del libro de los números. Entonces, si va a haber progreso científico, hay que considerar también la posibilidad de progreso religioso también. Gracias. Daniel Dennett, último punto. Muchas gracias. Es un placer estar aquí hablando con ustedes, y quiero agradecer a nuestros organizadores nuestros oponentes por sus intervenciones. Yo creo que Dinesh sigue teniendo unas vistas sobresimplistas de las posibilidades darwinianas para explicar la moralidad, y es interesante que él piense que lo mejor de la moralidad en tiempos recientes puede ser atribuido al cristianismo. Esta mañana escuchamos a Lawrence Krauss hacer un brillante tour de force y un recuento breve de los miles de millones de galaxias, cada una de estas con miles de millones de estrellas, y la idea de que el Dios cristiano eligió este pequeño planeta en una galaxia minúscula, y varios miles de años se decidió en el pasado convertirlo en el centro del universo moral. Es la arrogancia de esta idea, la cualidad infantil de esta autoabsorción de nuestros propios inicios, que me golpea como algo que me quita el aliento. Aun si la moralidad, como se desarrolló en las naciones cristianas en el occidente, obtuvo algo de sus puntos circulares expansivos de los que habló Steven Pinker antes que otras culturas, no se debe al hecho de que fueron cristianas, se debe al hecho de que en estas culturas cristianas, en estas culturas occidentales, había una tradición de crítica racional y debate y libertad de debate. Estos no fueron regímenes teocráticos, sino fueron democracias iluminadas. Muchas gracias. Thomas O'Kempis, un teólogo importante, quien vivió hace muchos años, tenía un dicho que era: cada vez que salgo entre los hombres, regreso menos hombre. A menudo yo les digo a mis amigos cristianos y musulmanes, cada vez que salgo entre los creyentes, me vuelvo menos creyente. Pero es mi manera de decirles a ellos: tu tipo de creencia es una creencia cristiana y musulmana, y tu visión es problemático. A la vez que cuando son exclusivistas en sus teologías, les digo, su Dios es demasiado pequeño. Y así como ha crecido la ciencia de premoderna a moderna, igual la teología ha crecido. Tristemente, algunos de nuestros líderes religiosos o teólogos
no han crecido tan rápidamente como deberían, pero sí hay teólogos modernos, cristianos y musulmanes que ya no tienen el mismo punto de vista y dicen que este punto de vista viene de otro tiempo, que es un paradigma que salió de toda una serie de circunstancias a las cuales que han cambiado. Yo estoy de acuerdo con lo que dijiste acerca de los valores sociales. Para mí es ridículo pensar que alguien pueda no tener valores sociales y tener moralidad, sean creyentes o no, pero puede ser las dos y ninguna es exclusiva. Y de hecho es por esto que muchas personas preparadas hoy en día escogen no ser ateos y otros sí, pero sí tienen una necesidad y deseo de ser gente orientada científicamente, educada y a la vez ser creyentes, porque la religión aún responde a unas dimensiones más profundas de muchas de las preguntas críticas de los cristianos, de los humanos. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué debo hacer? ¿Y por qué importa? Bueno, antes que nada, un gran aplauso para los 4 contendientes. Que pase lo que pase en la ciudad de las ideas, a mí en lo personal ya me hicieron el fin de semana. ¿Cómo aprendí? Estoy seguro que todos ustedes igual. ¿Y cómo no te creas todo lo que piensas? Cada vez que habla alguien, dices, pues sí, no, pues sí, no, pues sí, no. Pues ahora les toca a ustedes. Vamos a darles nada más 2 preguntas para este lado y 2 preguntas para este otro lado. Les voy a pedir que respondan brevemente. I will choose 2 questions for this side, 2 questions for this side. Please answer briefly, because we're a little bit tired and we still have a concert at night y una fiesta. La primera pregunta le voy a pedir a Sergio Sarmiento, un destacado intelectual mexicano, que nos hiciera una pregunta. Le pasaremos el micrófono. Por favor, Sergio, un aplauso para los que lo conocen. ¿Para quién va dirigida? ¿Para este lado? Who is this question directed to? Addressed to this side? Thank you. Gracias. Thank you. La pregunta es, cuando hablamos acerca de Dios, hay tantas versiones de Dios. Si hablamos del Dios musulmán, de Alá, o si hablamos del Dios de los judíos, o si hablamos del Dios cristiano, siempre estamos hablando de entidades totalmente diferentes. Si hablamos de moralidad, en general hablamos de diferentes moralidades también en diferentes partes del mundo. Realmente resulta relevante más argumentar sobre la existencia de Dios o el lugar que tiene la religión en la sociedad en un momento cuando realmente estamos hablando de cosas totalmente diferentes y no estamos realmente discutiendo sobre el mismo tipo de Dios. Yo tengo una visión un poco diferente sobre esto. Yo creo que parte del problema es que siempre buscamos los términos y o. El hecho es que cuando nos damos cuenta de que antes de la Segunda Guerra Mundial siempre teníamos judaísmo y cristianismo separado. Pero hay diferencias ligeras, pero también hay raíces comunes. Y si hablamos de judeocristianismo como fe, y los judeocristianos tienen cosas comunes, creen en un solo Dios verdadero, la noción de la revelación, etcétera. No quiere decir que no hay diferencias, comparten algunas bases morales. Hay tradiciones islámicas, judeocristianas, siempre aparece Abraham, Moisés en las revelaciones. Hay diferencias, pero se ven a sí mismos como adorando al mismo Dios, aunque haya diferencias. Y creo que la razón es importante. Y es que esto no solamente es una herencia, mucha gente del mundo está ahí y con la globalización, no solamente en relaciones nacionales, sino a nivel de la sociedad occidental, mucha gente fue invisible. El hinduismo y budismo son religiones importantes también. Yo creo que el argumento sobre la existencia de Dios es tediosa e irrelevante. El doctor Eduardo Punset,
que muchos de ustedes lo conocen a través de los programas en los que hemos colaborado conjuntamente en Canal 7 y por supuesto su gran programa Redes, un gran divulgador científico. Un aplauso que está aquí con nosotros. Gracias. Vamos a ver una pregunta a este lado del debate. Sabéis que se hizo un experimento de un metro, de un tren que entraba en una estación, por un lado, obviamente, y en el otro extremo de la estación, en la vía, había 5 operarios en la vía trabajando. De manera que si nadie hacía nada, el tren mataba sin remedio a 5 operarios. Y hubo una persona en la entrada del lado de la estación que empujó... Soy catalán, entonces hablo castellano, entonces voy a repetir entonces. Hay un experimento que es muy conocido de una estación ferroviaria y va a entrar un tren y del otro lado de la estación había 5 trabajadores, 5 operarios trabajando sobre las vías. Entonces, si nadie hiciera nada, el tren iba a matar a estos 5 trabajadores. Y entonces hubo una persona en el otro extremo de la estación que simplemente empujó involuntariamente o voluntariamente, nunca lo vamos a saber, empujó a una persona a la vía, pero se detuvo el tren, entonces hubo una muerte en lugar de 5. La verdad es que si hacemos esto en la realidad, vamos a encontrar algunas personas que tienen el cerebro organizado de tal manera que van a buscar una solución que sea la más técnica, la más confiable, o sea, es decir, matar a un inocente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay una moralidad innata que haya precedido por mucho al surgimiento de las religiones, una moralidad innata que haya estado ahí antes de la religión? Y la segunda pregunta, ¿puedo hacer una segunda pregunta más corta? La segunda pregunta es, ¿qué sucedería si dedicáramos tiempo y recursos y energía a capacitar a los niños, mi nieta, por ejemplo, en la administración de la inteligencia social y emocional? O sea, si dedicáramos dinero, no solo yo, sino que UNESCO también está pidiendo esto. ¿Qué sucedería si dedicáramos dinero a capacitar a los jóvenes, no en los valores que siempre van a ser sospechosos de a la izquierda o derecha, sino que a lo que precedió a los valores, lo que trae la gente cuando nace, las emociones básicas universales del odio, la felicidad, el odio, las emociones. O sea, ¿por qué sucedería? Porque en este momento podría yo hacer un ejercicio y pedirle al público que me dijera ¿cuántos de ustedes creen que se puede ser feliz todo el rato o casi todo el rato? Que levanten el brazo, por favor, los que crean que se puede ser feliz casi todo el rato. Es mucha gente la que cree eso. Y como sabéis, desgraciadamente, es falso. No habréis visto nunca a nadie con cara de asco todo el rato. Unos con cara de asco look like this just for a few seconds.
entonces ganaríamos mucho. ¿Y qué sucedería con la religión y la moralidad si esta enseñanza fuera dada a los niños? Gracias por su paciencia. Creo que esta pregunta, de una manera muy extraña, señala no a la dificultad de un punto de vista religioso mundial, sino a las dificultades de un punto de vista secular del tipo que el profesor Dannett y Michael Sherman han estado argumentando. Viendo el ejemplo del tren, tenemos una opción. Hacemos una cosa mala y matamos a uno, o hacemos nada y matamos a 5. Y mi pregunta es, ¿cuál es la respuesta que nos da el razonamiento? Y una pequeña encuesta de la historia filosófica nos muestra que los grandes filósofos están en desacuerdo a la respuesta de esta pregunta. Por ejemplo, la filosofía utilitaria diría que es cuestión de la felicidad del número más grande. Está bien matar a uno porque la felicidad de los 5 es mayor. Y Immanuel Kant diría que nosotros como seres humanos nunca debemos ser usados como objetos. Somos sujetos y es mal en sí. No importan las consecuencias, ni para salvar a 500 matar a uno. Entonces el punto es que cuando hablamos de estos dilemas morales, la solución de Dennett de enseñar razonamiento es inútil. De hecho, es completamente distinto a la ciencia. Y en la ciencia, si trajéramos a los físicos, hubieran acordado respuestas acerca de muchos de las preguntas del universo. Los biólogos tendrían contornos de la forma de la evolución, pero por otra parte, los grandes filósofos, desde Platón hasta Aristóteles, hasta Kant y Nietzsche, no solo están en desacuerdo, sino que nos dan remedios opuestos de qué hacer. Entonces, ¿qué fe podemos tener en la filosofía, que puede ser la moralidad de la razón, de que nos vaya a dar un código moral humano funcionable? Si los filósofos aquí no pueden estar de acuerdo, ¿de qué nos sirve a los demás? Hans Küng reunió a los líderes del religiosos, el Parlamento de Religiones, y hizo un gran descubrimiento. Aunque estas religiones estaban en desacuerdo de la creación y cómo el hombre se alejó de Dios, la religión es una forma de tratar de aprender a Dios. Es una manera de alcanzar lo infinito. Pero, aunque la religión está en desacuerdo de la teología, el hallazgo del Parlamento de Religión es que hay mucha creencia parecida en cuanto a la moralidad. Las diferencias entre el cristianismo y el islam es porque nuestra moralidad similar se está aplicando en una situación radicalmente diferente. O sea, el principio es el mismo, aunque la aplicación nos lleve a otra regla en otro contexto cultural. Entonces, el punto que quiero hacer es que no hay un libro de reglas que nos dé una respuesta completa. La pregunta es, ¿tenemos la fe inocente de que la ciencia moderna, que ha hecho mucho bien para enseñarnos cómo somos, pero no tiene absolutamente nada que decir en cuanto a cómo debemos ser? El error silogístico del otro lado es tomar cómo somos y inventar unas reglas acerca de cómo debemos ser y hacer de cuenta como que la ciencia moderna nos señala estas reglas. Esto no es. Daniel. La ciencia no responde la cuestión de qué debemos hacer en el problema con el tranvía de 5 contra 1, pero lo puede estudiar, y Mark Hauser y otros han investigado esto. Y una de las cosas que han encontrado es que no hace ninguna diferencia en qué religión estamos, cómo contestamos esta pregunta. Un buen cristiano contestaría de una manera y de otra religión de otra. No es el punto, y soy curioso.
¿Cuál es la respuesta cristiana a esta cuestión? Estoy curioso. Yo creo que podemos hallar apoyo para ambas respuestas en la Biblia. Y lo que muestra es que es posible tener dilemas morales, y lo que podemos decir es que no hay una respuesta clara, obvia, y la ciencia nos muestra que eso también está bien. No podemos, tenemos imponderables morales finalmente, pero la ciencia no da esa respuesta. La razón lo hace, donde razonamos sobre qué debemos hacer, que no es una pregunta científica, pero últimamente es una cuestión de política y moralidad. Quieren hacer una pregunta muy breve de este lado. Al final, ustedes como científicos conocidos en todo el mundo, ustedes han estudiado el tiempo, la historia del tiempo, y siempre creemos algo, y no importa quién seamos, siempre ha habido esto. No tenemos una parte de reptil, una parte de la evolución para creer, y ustedes creen en la gente que cree. Entonces, ¿por qué de hecho molestarnos en responder este debate si ustedes realmente saben que es parte de nuestra naturaleza creer y sobrevivir? Esta pregunta es sobre la naturaleza de la creencia. Si tenemos que creer en algo, nuestros cerebros evolucionan de tal manera que en nuestra búsqueda de pautas somos primates, conectamos puntos, conectamos A con B con C a través del aprendizaje, y tenemos una historia para darle significado a esto. En el pasado hemos dicho muchas historias sobre muchas pautas. Muchos dioses, un dios, espíritus extraterrestres, cabas secretos, espíritus psíquicos, todo tipo de pautas ocultas en la naturaleza. Y la gente cree o no cree en ellas. La diferencia con la ciencia es que por primera vez en la historia tenemos un método que nos dice si la pauta es real o no. Y hacemos un experimento para ver si es real o no. Y lo volvemos a correr y volvemos a probar. Revisamos por los colegas, colaboración y todo tipo de balances. Esta es la diferencia entre la ciencia y todas estas creencias. Y eso es lo que nos da su poder. Bien, tengo una pregunta para el señor Esposito. He escuchado mucho hablar de ciencia y religión, y de hecho soy científico, entonces pensé que sería bueno que un científico estuviera aquí. La cuestión que más me obsesiona es cuando la gente habla de la ciencia y no ha hecho su tarea. Y creo que Dennis ha sido amable con la evolución darwiniana, como se ve hasta ahora. Pero hay otra cuestión que se hizo al principio, otra pregunta, y creo que es esencial para la ciencia y no es adecuada, no contesta preguntas fundamentales que la gente hace sobre el universo. A menudo la gente dice esto, pero una de las cosas que dijeron es que los científicos no contestan porque hay todo y no nada, y no es cierto. Hoy hablé porque los físicos piensan que el universo es plano. Hay una razón para esto. La energía total del universo plano es precisamente cero. Vivimos en un universo donde la energía total es cero. Es el único universo que resulta de la nada. Aún más, científicos nos dicen que si tenemos nada, algo debe resultar de ahí. Siempre va a haber fluctuaciones cuánticas que producen algo. Entonces la mecánica cuántica nos dice que debe haber algo. Entonces mi pregunta para ustedes, tengo dos. Una, ¿dejarán de decir esta falta de sentido, esta insensatez? Y dos, lo que ustedes dicen que está mal, ¿va a cambiar cualquier cosa de lo que ustedes digan? Brevemente, déjenme sugerir lo siguiente, que lo que tenemos en este debate son científicos
que son muy capaces de decir cosas muy inteligentes acerca de la ciencia, haciendo de cuenta de que también saben algo acerca de la filosofía y la teología. La pregunta que planteé no es cómo sacamos un universo de algo. El profesor Krauss responde esto. La ciencia es muy buena para decir cómo. Yo dije por qué hay algo y no nada. Y a esta pregunta el profesor Krauss no ha dado respuesta, haciendo de cuenta como que sí lo ha respondido. Y esto finalmente es la arrogancia de los científicos, que tienen mucha credibilidad en nuestra cultura, porque sí dicen cosas, hacen cosas como iPhones, que son lo más cercano a los milagros en la era moderna. Entonces sienten que como tienen buenas respuestas a la pregunta de cómo, debemos escucharlos en todas las preguntas. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense si yo tomara agua y la pusiera en una olla y la pusiera en la estufa y la calentara, y después sacara una bolsita de té y trajera yo a un científico y le preguntara qué pasa. El científico nos daría una descripción elegante acerca del poder de disolverse del té en el agua y el punto de ebullición. Entonces nos daría una relación de lo que sucediera. Pero si yo le preguntara por qué, la respuesta no tiene nada que ver con la ciencia. Es porque yo quiero tomarme una taza de té. Esta es la explicación sin la cual todo lo demás no tiene sentido. La ciencia de la descripción de la acción es incomprensible sin responder a la pregunta ¿por qué? Entonces, el punto que quiero plantear es que los debates son muy buenos porque es un diálogo a través de las disciplinas. Debemos escuchar cuidadosamente la ciencia para recibir respuestas a las preguntas de qué es lo que nos puede responder la ciencia. Pero cuando los científicos hacen lo que hacen, y hemos visto muchos ejemplos hoy, hablan mucho acerca de cómo el darwinismo ha explicado la moralidad, pero nada de este trabajo ha sido citado, no se han dado ejemplos ni argumentos, sino que nada más la respuesta de lee los libros buenos. Por eso yo he leído los libros de Mark Hauser, por eso respondí como respondí al libro a la pregunta sobre el tren. Entonces creo que tenemos que reconocer el poder de la ciencia, pero no convertirnos devotos de la ciencia, porque si lo hacemos estamos reemplazando a un juego de sacerdotes por otros. Gracias. Todos los que estamos aquí no vamos a preguntar, los que están allá tienen... No, es que estás cambiando demasiadas preguntas. Les voy a pedir que sean muy, muy breves y algunos van a hacer comentarios. Amir Axel, para quien no lo conozca, nació en un barco en un crucero, hasta los 18 años vivió allí y tiene los mejores libros de misterio y matemáticas, entre ellos El último teorema de Fermat. You have a comment or a question? Okay. Me pidieron que fuera muy breve. Sí, debo ser muy breve con este micrófono. Mi pregunta es, ninguno de ustedes han mencionado un Dios personal. Siempre se ha hablado del Dios del cristianismo y el Islam, etc. Y en la ciencia mi héroe es Einstein. Y yo creo que Einstein tuvo un Dios personal muy interesante y decía muchas cosas acerca de él. Él trataba de encontrar lo que Dios significaba cuando hizo el universo. Y esto tenía un Dios personal que unieron la ciencia y la religión en mi mente. Yo nunca puedo creer que Dios juega dados con el universo, pero por supuesto Einstein estaba mal por la mecánica cuántica, se basa en la probabilidad. Esta es mi pregunta acerca de los dioses personales en la ciencia. Y algo muy breve para Larry Krauss, la mecánica cuántica trata de entender el universo. Y tú dices que la mecánica cuántica prueba que no hay un universo. No sé si deba yo ser preguntado en este segmento, pero voy a contestar. La mecánica cuántica describe cómo funciona el universo y estoy de acuerdo sobre esto. La ciencia no responde preguntas fundamentales sobre el cómo, pero
El punto crucial es que cuando sabemos cómo funciona el universo, para mucha gente, a final de cuentas, eso es una descripción suficiente de la naturaleza y la descripción que nos orienta de cómo debemos vivir con las reglas de la naturaleza. Michael, ¿querrías decir algo sobre Einstein, Dios, o algo muy brevemente? Sí, Einstein no creía en un Dios personal. Él pensaba que había un gran misterio en el universo y había que decidir qué era alguna fuerza de la naturaleza que llamamos 10. Está bien, pero es la naturaleza en sí misma. Eso es todo. Esto se supone que comenzó como un debate sobre si la religión era buena o mala para la gente. Y ya involucró un debate sobre si hay un Dios o no, y parece que todo el mundo está interesado en esto. Pero quiero hacer una pregunta simple de respuesta sí o no sobre la idea de si los ateos o los cristianos han creado una nueva sociedad, y la pregunta es, ¿creen ustedes en los derechos igualitarios para toda la gente, incluyendo el derecho para casarse? ¿Creen que todo mundo debe tener ese derecho? La gente blanca, negra, mexicanos, indios, los homosexuales, las lesbianas, los bisexuales. ¿Todo mundo debería tener ese derecho? ¿Y cuál es su respuesta cristiana o atea a cómo se puede ayudar a la gente en la sociedad? ¿Sí o no? Yo creo que todos menos los mormones. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Yo creo que es una pregunta truculenta, sin darle a uno la oportunidad de explicar, y la razón es esta. ¿Sí o no? Bueno, yo creo que sí, pero creo que lo crucial aquí es que el matrimonio es un privilegio asignado por la sociedad para promover la familia. Los individuos pueden hacer contratos entre sí. El matrimonio ha sido una institución en la sociedad para un propósito específico. Yo creo que la pregunta aquí es simplemente, deben tener el privilegio de matrimonio y ser extendido. Y por cierto, no solamente es una cuestión de homosexuales. Olvidaron si más de una persona se podría casar, si se puede casar uno con su hermana o con su perro. Lo que quiero decir es que el matrimonio tiene una definición histórica muy precisa. Muchas culturas han permitido la poligamia, se ha permitido el incesto en muchas culturas. No hay una cultura hasta ahora conocida por el hombre que permite el matrimonio entre homosexuales. Al menos es un experimento radical. Mucha gente puede estar en desacuerdo. Obama está en desacuerdo con esto. Mucha gente no está de acuerdo. Y esto no las convierte en malas gentes o menos cristianos o no cristianos. Uno puede desarrollar argumentos cristianos o ateos de ambas partes. Dean Hammer, para que no lo conozcan y ya lo conocerán, tiene uno de los mejores libros que se llama Viviendo con nuestros genes. Habla de la cafeína, de la sexualidad, y ha hecho grandes estudios sobre la equidad de género y el matrimonio entre la libertad de quien quiera ser libre en cualquier sentido. Bob Cutter, su pregunta, es director de la Escuela de Derecho y Economía de Harvard y es uno de los grandes pensadores de qué hace un país rico y un país pobre. Country or a poor country do. Toda la evidencia de estudios muestra que en Estados Unidos la gente participa en vida religiosa mucho más que en Europa. Una de las explicaciones que se ha dado para esto es que en Estados Unidos hemos tenido religiones en competencia, como hemos tenido mercados competitivos. Nunca hemos tenido una iglesia establecida, nunca hemos tenido un monopolio religioso, así que cada grupo religioso ha tenido que competir con otros para convencer a la gente de que ellos tienen razón. Una de las cosas que me inquieta sobre la religión y no sobre la no religión es la gente que quiere extinguir mi libertad intelectual, mi libertad para investigar y encontrar que lo que yo creo es cierto sobre cuestiones religiosas. Entonces me gustaría saber si de hecho la religión o su ausencia es una mejor protección de mi libertad. David Livingstone,
autor del libro ¿Por qué mentimos? Why We Lie. So we should believe what you will say. Entonces debemos creer lo que dice. Bueno, no voy a hacer ninguna aseveración. Lo que voy a hacer es preguntar una pregunta. Era una pregunta muy larga, pero ya me pidieron que fuera breve. Se ha hablado del progreso en la religión, y cuando hablamos de progreso, para que sean significativos, tenemos que medir algo contra la norma externa de esto. Entonces, cuando hablamos sobre progreso en la religión, ustedes deben tener en mente que podemos medir la religión contra una norma externa, y pueden reconocer esto como una versión de un problema en Platón. Creo que siempre hay una explicación sobre cuál es esa norma contra la que medimos, y siempre hay una explicación de cómo, si podemos medir la religión contra esa norma que es no religiosa, ¿qué nos dice acerca de la naturaleza de la religión? Muy bien. Before you answer the last comment, I'd like to probably you will answer both or El último comentario sobre este problema del tren y Jim Bardach, profesor de Berkeley de políticas públicas, autor de un gran libro que se llama Los 8 Thank you. Gracias. Let's suppose Vamos a suponer you're right. que tienen razón de este lado, que la religión evoluciona y que hay un proceso por el que evoluciona, y vamos a suponer que ustedes también tienen razón, que no hay Dios. Y vamos a tomar seriamente, Daniel Dennett, la premisa de que lo que comenzó en el presente, y no pensemos mucho en el pasado. Vamos a suponer aún más que reconocemos y vamos a suponer que en la evolución de la religión, al menos en algunas direcciones, el uso del término Dios es metafórico de gran manera. No sería posible, desde su opinión, desde su visión, que la evolución de la práctica ritual religiosa, etcétera, podría ir en la dirección que podría acomodar tanto el ateísmo como el Bach B minor Mass. Sí, voy a estar muy contento de responder. A veces me gusta bromear a mi amigo Richard Dawkins y decir: Richard, ¿tú crees que el mundo sería un mejor lugar sin religión? Y yo creo que debes pensar en esto de manera más evolutiva. Y reconozco que no debemos tratar de extinguir la religión. Lo que debemos tratar de hacer es alentar la evolución de las nuevas formas de religión, y creo que eso ya está ocurriendo. Creo que en la mayoría de las congregaciones en el mundo son benignas. Las prácticas religiosas en el mundo cada vez son más benignas y no son dañinas particularmente. Yo creo que lo que tiene que evolucionar para vivir en armonía es que la religión tiene que ceder en algunos puntos. Uno es que simplemente tienen que olvidarse, no pueden declarar que algo está correcto porque su libro sagrado dice que está correcto. Y de hecho este es el final del argumento. No hay fin del argumento. Nunca debemos aceptar un texto bíblico o religioso. Debemos respetar algo cuando es respetable. Debemos estar agradecidos por los preceptos morales y las grandes ideas de todas las tradiciones religiosas, pero lo que necesitamos de quienes son religiosos es que ellos deben reconocer que ya es momento de abandonar la aseveración de que ellos tienen una línea directa con la verdad y que las otras religiones y los que no son religiosos están moralmente mal para eso. Yo les pido a todos ustedes, por razones de tiempo, un enorme aplauso a los grandes debates, a esta batalla de ideas, las grandes preguntas. Realmente, wow. Yo les quiero preguntar brevemente, ¿quiénes a lo mejor al principio estaban a favor de este lado o de este lado
Ahora que terminó el debate, cambiaron de opinión y si antes estaban de este lado, ahora piensan de este lado y viceversa. ¿Quién cambió de opinión después de este debate? ¡Wow! ¡Qué voto duro hay en este país! 2 personas, 3 personas. Muy bien, ustedes no. No, I'm just kidding. Okay. Señoras y señores, les agradezco su paciencia, su tiempo, su estancia, porque con su silencio y con sus miradas y con sus notas y con todo fueron importantes partícipes de esta jornada tan larga, donde todos, sin duda alguna, nos llevaremos algo.